Oigan, chamacos, ya está con nosotros la mesa económica. Vamos, hablando de millones. Pedro Tello. De miles de millones. De miles de millones. José Luis de la Cruz. Hablando de austeridad. Hemos llegado al 15 de septiembre. Ya me comentaba un estimado compañero aquí en las redes que es el día, como no hay cena, es la noche de gritas y te vas. Y así va a quedar. Ahora sí que con el... Pero luego hacen fiestas en otros lados. De la historia. Sí, pero No, no valen. bueno. O sea, aquí nada más gritas y te vas. Eso. Así, y es una idea de un buen compañero al que le estoy mandando un abrazo, ¿verdad? En esta noche de gritas y te vas, antes de llegar a ella, hemos escuchado, y a ustedes les consta, que el señor presidente Henry Monster, Peña Nieto, se ha mostrado, y lo ha dicho, desconcertado. Desconcertado ante el pesimismo de las buenas noticias económicas que se están dando. Y lo dijo sin ambajes, de veras con extrañeza. No sé si... Es más, no se veía ni fingiendo, sino que parecía que en verdad lo creía, que nosotros debíamos estar muy contentos con lo que se nos estaba diciendo, no obstante que los bolsillos tienen otro lenguaje. Mira, yo creo que es parte de un discurso gubernamental que trata de convencernos sobre una realidad que no termina por materializarse en cada una de las familias. Dice el presidente, a ver, la inflación es la más baja en los últimos 40 años desde que tenemos registro de la evolución de los precios en la economía mexicana. Eso es cierto. Dice el presidente, se han generado más de 72,000 empleos en agosto y en los casi 3 años de su administración llevamos un acumulado de 1,496,000 puestos de trabajo. Y compara, en el sexenio de Felipe Calderón, a estas alturas, casi 3 años, se habían perdido en México 62,000 empleos y en los 3 primeros años del sexenio de Vicente Fox se habían perdido cerca de 500,000 de empleos. Así que estamos mucho mejor, por lo menos, que los 2 sexenios previos. Y termina. Las ventas en el mercado nacional reportaron un crecimiento del 7.8% en el mes de agosto pasado, en comparación con el nivel de ventas reportado en el mismo mes del año anterior. Así que con la inflación más baja de 40 años, con el empleo más alto de los últimos 12 o 15 años y con el aumento en las ventas, pues estamos cerca del paraíso y solamente falta Alicia para que esto se convierta en un país de cuento, ¿no? Ajá. Pero la verdad es otra. La verdad es que de ese 1,5 millones de empleos de los que hace gala el presidente, no son suficientes, hay que empezar por decirlo así, para cubrir por lo menos el número de puestos de trabajo que necesitan los jóvenes y quienes por primera vez acuden al mercado laboral en busca de una oportunidad de trabajo. Pero no solamente es insuficiente en el número, es absolutamente insuficiente en la calidad. El número de empleos que se ha creado en México en los últimos 3 años se caracteriza por 3 cosas. 1, porque el promedio de salario que se paga es inferior a lo que se pagaba años atrás. 2, porque las condiciones laborales que prevalecen en buena parte de esos empleos son peores a las que existían antes. Y 3, porque no hay garantía de que se trate de empleos permanentes en función de las condiciones mismas de la actividad económica nacional. De modo pues que desde la perspectiva misma del empleo, el asunto genera más interrogantes que certezas a propósito de lo afirmado por el señor presidente de la República. Y bueno, yo creo que cuando un presidente expresa su inconformidad frente a la crítica razonada, subrayo, razonada de los resultados económicos que ha generado, pues estamos hablando de un primer mandatario que está perdiendo finalmente los estribos en lo que atañe a la concentración de las funciones que le atañen como jefe de Estado y en lo que corresponde al mismo tiempo a asumir que una sociedad diversa es una sociedad que tiene derecho a opinar, a criticar y a valorar las acciones gubernamentales, estén o no de acuerdo con las decisiones que adopte y los resultados que presente el gobierno federal. Yo creo que estamos frente a un
apresuramiento emocional del presidente de la República frente a una crítica muy consistente y muy razonable de los resultados que se han generado en materia económica y social en los 3 primeros años de su gestión. Pues mira qué importante lo que dices, porque a lo mejor puede perder los estribos, pero también el peligro de que pierda el piso. Y si en un momento dado él está creyendo verdaderamente lo que dice, diciéndose, anunciándose sacado de onda, porque verdaderamente creo que está diciendo, es igual de peligroso que realmente no lo creyera y nos estuviera mintiendo, porque entonces es igual de peligroso. O te lo estás creyendo y ya perdiste el piso, y ya no sabes dónde estás, o sí sabes lo que estás diciendo y nos quieres ver la cara. Bueno, me parece que el problema que empieza a enfrentar el gobierno es, al final del tercer año del mandato, los resultados tendrían que empezarse a ver. Es decir, bueno, de hecho se están viendo los resultados de la gestión. ¿Cuál es el problema? Los resultados que observa la población son distintos a los que está queriendo ver el gobierno federal. Pero los números son los mismos. Lo único es que la lectura del vaso medio lleno y el vaso medio vacío tiene distinta perspectiva cuando se ve desde el lado de la política, cuando se ve desde el lado de la vida diaria de las familias y de las empresas. Y además hay un poquito de falta de memoria histórica. Por ejemplo, en esta parte de la inflación, si vamos y desenterramos el PRONAFIDE, el Programa de Financiamiento para el Desarrollo de Vicente Fox, y uno observa las tasas de inflación que ahí se ponen, que se registraron en los años 60 y 70, resulta que son más bajas que las que estamos viviendo ahorita. Es decir, claro. Inflaciones de 2%, de menos de 2%, no nada más durante un año, sino durante varios años de manera consecutiva. Pero crecíamos 6%, ¿no? Crecíamos 7%. Efectivamente. Entonces, lo que vemos cuando le echamos una mirada a la historia reciente de México, de hace 40 años, de hace 50 años, no en un libro rojillo jacobino, sino en un documento oficial de la Secretaría de Hacienda, que presentó el presidente de aquel entonces, lo que vemos es registros de alto crecimiento económico, mucho mayores que los que estamos viendo ahorita, con tasas de inflación mucho menores que las que estamos viendo ahorita durante varios años. Claro. Entonces, ese es el primer elemento que queda fuera del análisis de la mayoría de tanto la parte oficial como no oficial, y que simplemente basta echarle un vistazo a hace 15 años. Además, lo que tendremos que preguntarnos es si en este entorno de bonanza, cuando se está comparando con dos administraciones previas que tampoco tuvieron buenos resultados, es decir, hay que ponerlo muy en claro, el resultado de crecimiento económico durante los 3 primeros años de Vicente Fox, pues no alcanzó ni el 1% de crecimiento, y el del presidente Calderón pues fue negativo. Es decir, pues, cuando se compara con esa base baja, pues evidentemente tener un crecimiento de 2% suena muy favorable, pero si nos echamos un sexenio más para atrás con Ernesto Zedillo, cuando ya habíamos vivido la peor crisis de los últimos 80 años, sí, lo que vemos es que resulta que el crecimiento del presidente Zedillo era mayor que el que estamos viendo, o el que vimos con Fox, con Calderón y el presente. No manches. Es decir, el problema de México es que las bases de comparación, esos vasos medio vacíos o medio llenos, pues resulta que es contra la tabla baja de crecimiento económico. Claro, pero no a lo güey, o sea, cuando sacas los vasos para ver los medios llenos, medios vacíos, lo haces con los dos últimos, no con el tercero, que evidentemente tiene mejores números que tú. A pesar de que vive una crisis. A pesar de que ni siquiera iba a ser presidente. O sea, el que iba a ser presidente lo mataron. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, Broso? Lo que nosotros estamos viviendo es un gobierno que, a pesar de que está diciendo voy a tener que recortar mi gasto, es decir, tengo una crisis de finanzas públicas que me obliga a hacer recortes del gasto, cuando él mismo presenta en su documento que tendrá más ingresos. Es decir, si ustedes ven la iniciativa de ley de ingresos que se presentó, resulta que va a tener 52,000 millones de pesos más, y a pesar de eso va a ser un recorte al gasto. Entonces, cuando nosotros estamos observando que ni aún la propia realidad de las finanzas públicas se observa para hacer el mensaje, para construir el mensaje político, pues difícilmente podemos esperar que se contemple la realidad de la reciente historia económica de México para mandar un mensaje más realista y pues tolerar un poco más la crítica desde el análisis objetivo que se está haciendo por otros lados. No coincide el discurso con los hechos, y por eso es la obligación preguntarte, Pedro. Habían dicho el presupuesto base cero. Eso habían dicho, ¿no?
que de entrada, creo que hasta lo platicaron un día, era imposible estar anunciando un presupuesto base cero. En tan poco tiempo como el que contaron, no lo iban a lograr y no lo hicieron. Por razones muy simples. Articular un presupuesto base cero implica literalmente barrer todo lo que está en la mesa y empezar a construir desde la nada, y eso no lo pudieron hacer. No. ¿Qué fue lo que sí hicieron? Dos cosas muy rápidamente porque llaman la atención y nos perfilan hacia adelante lo que viene. Primero, el número de programas que eliminaron tenían, en este 2015 están operando con 818 programas presupuestales, desde sociales hasta deportivos, en ese gran campo. Para el 2016 están promoviendo o proponiendo solamente 605 programas, eliminan 213 más o menos. Es la quinta parte de los programas que existían, la cuarta parte de los programas que existían. Ahora, lo más relevante, lo que me parece a mí que en todo caso tenemos que subrayar aquí, Broso, es que el apretón del cinturón, como lo señalábamos la semana pasada, no va a darse en el gobierno federal, se va a inducir a las empresas y a los hogares. ¿Por qué? Muy rápidamente, porque el recorte en la inversión pública prevista para el 2016 supera los 700,000 millones de pesos. Es una cifra impresionante, considerando que el recorte al gasto de operación, sueldos, salarios, teléfonos, automóviles, alimentos, viáticos de los funcionarios públicos, será del orden de los 7,600 millones de pesos. Ese es el apretón gubernamental, 7,600 millones, y el apretón para la economía mexicana es de 712,000 millones de pesos. En español puro, proveedores del sector público van a tener un mercado más comprimido y el mercado laboral va a tener dificultades para generar más puestos de trabajo el año próximo. El apretón es para la sociedad, no tanto para el gobierno federal. O sea, el apretón para el gobierno federal acaba siendo un apretón de agujeta. Y el apretón para todos los demás, por las cifras que tú manejas, pues ya no acaba ni siendo de cinturón, es un apretón de huevos, ¿no? De corsé. De corsé, así exactamente. Y entonces de lo que ahora sí que, sin afanes, de la mitad para adelante, habrá que estar en este tenor, ¿no? Sentado quien quiera, pero en ese tenor. Al final del día lo que tenemos que prepararnos, el mensaje que nos envió el gobierno con el presupuesto, con los números objetivos es: preparémonos para un 2016 que en el mejor de los casos trendará resultados como los últimos 3 años, en donde la percepción de la sociedad es las cosas no están funcionando, la pobreza ha aumentado y la calidad del empleo se ha precarizado. Y como ya sabemos, el presidente se irá enojando cada vez más porque nosotros no le entendemos ni valoramos el trabajo de él y sus genios alrededor, como ha pasado en los últimos sexenios, ¿no? Y porque las empresas y las familias tampoco avalan en sus encuestas de confianza ese escenario tan boyante que trata de vendernos la autoridad gubernamental a escala federal. Pedro, Rosso, muchas gracias. José Luis, muy bueno, gracias. Feliz noche mexicana hoy en la noche de Grita si te vas. Es lo que dicen aquí en las redes. Agradezco el comentario. Gracias, señora. Un placer. Doctor, muchas gracias. Sálvese quien pueda, señor. Chamacos, irremediablemente mañana, griten o no, estaremos con ustedes aquí a las 6:30 por Foro TV. ¿Ya? Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!